Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por haber apostado otra vez a los ciclos de capacitación de nuestra institución. Para nosotros es un placer contar con todos ustedes. Gracias, Caro. Ahora se las voy a presentar. Por darnos tu tiempo, todos tus conocimientos y sobre todo para aportar a un tema que no hemos hablado durante estos más de 20 encuentros que hicimos a lo largo de esta cuarentena. No hemos hablado de América Latina, así que te va a tocar a vos empezar hablando de esto. Les doy la bienvenida a todos ustedes, un placer estar con ustedes. Especialmente déjenme saludar a todos los que se conectan desde las provincias argentinas. Sé que hay gente de Tierra del Fuego, ahí la veo a Sara, ¿no? Hay gente de Tierra del Fuego, de Córdoba, de Mendoza, de Chaco, he visto por ahí también, así que más allá de todos los inconvenientes que nos trae la cuarentena, una de las cosas buenas que hay es poder conectarnos con todos ustedes y poder unirnos, aunque sea a través de la virtualidad, ¿no? Así que bienvenidos a todos, cada vez somos más, la red cada vez es más grande, y bueno, estamos acá para pensar, ahí hay gente de Tucumán también, y que voy a ir después saludándolos a todos, ¿sí? La Camila está atrás del símbolo de Anuar, es quien va a hacer toda la cuestión técnica nuestra, va a silenciar todos los micrófonos de ustedes, mientras hace Carolina, sobre todo para que no se acople, y le vamos a pedir o que usando la herramienta de la mano, ¿sí?, o el chat, vayan haciendo sus preguntas, que se las vamos a ir pasando a Caro, para que ella las pueda ir respondiendo, ¿sí? Entonces, cuando veamos las manitos levantadas, yo la voy a interrumpir a Carolina para pasarle las preguntas, o se las voy a leer en el chat. Y si quieren esperar hasta el final, también pueden hacer todas las preguntas al final, si les queda a ustedes más cómodo. Aprovechenla, Caro es una gran amiga mía, nos conocemos desde hace miles de años, ¿no? Pero es muy generosa con todo su conocimiento y toda la especialización que tiene. Para los que no la conocen, que son muy pocos, pero aún así se las voy a presentar. Carolina es investigadora adjunta del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, profesora adjunta regular de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales y politóloga por la Universidad de Buenos Aires, y es magíster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Stella. Así que, Caro, mil gracias por estar acá y todos tuyos. Bueno, Silvia, muchas gracias. Gracias por la invitación, siempre es un placer. Silvia dice que uno es generoso y ella es mucho más generosa siempre. Con ella siempre sabemos que podemos contar, así que es más que un placer responder a sus invitaciones. Y es un placer también estar con ustedes y saber que hay gente de todos lados, de todo el país. No reconozco muchos nombres, lo cual es una grata sorpresa, porque quiere decir que efectivamente el público se renueva y uno no corre el peligro de volver a decir lo mismo en otro lugar. Así ahí hay gente de Santa Cruz, ¿eh? Ahí tenés gente de Santa Cruz. Sí, vi Tucumán, Santa Cruz, Tierra del Fuego, habías dicho. Por eso digo, ahí es bastante amplio el espectro, y eso está súper bueno, porque es público al que habitualmente uno no llega. No podemos llegar. Ahí hay uno en Neuquén, Romina, que está desde Neuquén, por eso digo, me parece que en este sentido es una súper buena oportunidad para todos, y para que también nosotros aprendamos de las realidades de ustedes. Por eso Silvia me preguntaba si dejábamos las preguntas para el final o en el medio. Yo decía que bueno, vamos viendo, porque también me parece que está bueno, si hace falta sobre algo que estemos hablando en ese momento, para que no se pierda en el hilo de la conversación, que puedan interrumpir y preguntar sin problema. La idea es hablar un poco de crimen organizado en América Latina. Me acabo de enterar que no hubo nada en América Latina. Yo no voy a hablar de la región en particular, sino de lo que pasa en la región. Pero bueno, sí, obviamente algunas referencias específicas a eso voy a hacer. Así que les voy a compartir mi pantalla, mientras veo que ahí alguien dice que es de Santa Fe, y también había alguien más que decía de la Tierra Colorada Misionera. Sí. Sí, eso lo vi sin cerrar mi
mi chat, sin abrir mi chat, porque si no ya ahí me distraigo. Ahí tienen mi mail por cualquier duda posterior, sin problema. Lo mismo en Twitter es @carosampo, se lo pueden rastrear a través de Anuar sin problema. En caso de que queden eventualmente alguna cosa sin responder o quieran algún contacto adicional, no hay ningún inconveniente a partir de eso. Empezamos por el principio, porque no sabemos cuánto sabe cada uno de ustedes sobre crimen organizado, si saben mucho, si saben poco, cómo se paran frente a esta cuestión. Entonces, empiezo por lo mínimo indispensable, que es definir qué es el crimen organizado. Y lo primero que vamos a decir cuando decimos, obviamente hay un montón de definiciones de crimen organizado, hay una definición de Naciones Unidas sobre lo que es un grupo organizado, que se dedica al crimen organizado, pero básicamente yo tomo en general la definición de la Corte Ibáñez y Jiménez Salinas Framis, dos autores que tienen un libro muy interesante que se llama Crimen.org, y en ese libro ellos hacen de alguna manera una mezcla entre lo que es la definición que da Naciones Unidas de qué es una organización criminal con otras cuestiones. Entonces, ¿qué es una organización criminal? Es una empresa creada con el propósito expreso de obtener y acumular beneficios económicos a través de la implicación continuada de actividades predominantemente ilícitas que aseguren su supervivencia, funcionamiento y protección mediante el recurso de la violencia y de la corrupción o de la confusión con empresas legales. Dicho en criollo, una organización criminal es una empresa que se reúne pensando en cometer ilícitos con el objetivo de generar un beneficio económico. ¿Cómo logra desarrollar su trabajo, entre comillas? Bueno, a través de dos elementos esenciales. La coerción, puesta en manos de la violencia, que puede ser directa o puede ser indirecta, es decir, puede ser a través del uso físico de la violencia, o puede ser a través de la amenaza del uso de la violencia, y la corrupción, que tiene que ver con, de alguna manera, generar una cierta cooptación de sectores, no solo estatales, sino también de funcionarios privados, que sean claves para el desarrollo de esta empresa. Pero lo más importante de toda esta cuestión es que el crimen organizado no es un delito en particular, sino que es una forma particular de cometer delitos. Y esto se va a relacionar con algo que vamos a ver más adelante, que es que en realidad el crimen organizado adopta un sinnúmero, les diría yo, de manifestaciones. Se va modificando su portfolio de actividades de acuerdo a aquello que más dinero o que más rentabilidad y beneficio económico le da. ¿Cuáles son las cuestiones centrales de este crimen organizado? Es que se caracteriza por diversificarse y por transnacionalizarse. Por diversificación entendemos que se hace cargo de diferentes empresas. Ahora vamos a ver cuáles son los ejemplos de empresas o de manifestaciones que pueden tener lugar en el caso de la criminalidad organizada, y por el otro lado, que se van a transnacionalizar. Perdón, me estoy quedando sin batería para no interrumpir más adelante. Ahí está. Perdón, pero me había olvidado de enchufar la computadora. Mejor ahora que peor era que se me... Por eso, peor era que se me cortara. Ahí está. Entonces, básicamente el crimen organizado se caracteriza por diversificarse y por transnacionalizarse. Suelen ser delitos que no se producen en una sola unidad territorial, sino que traspasan más de una frontera. 2 tirando a 3, les diría, fronteras. Y esto va a tener que ver con cada una de esas manifestaciones de las que hablábamos, que vamos a hablar más adelante. Establece relaciones clientelares con los funcionarios del Estado, basadas en esa capacidad de corromper que mencionábamos al principio, y utiliza la violencia para complementar aquellos espacios en los que la corrupción no es lo suficientemente eficaz a la hora de lograr allanar el camino para el correcto desarrollo de sus actividades. ¿Cuáles son los daños que produce el crimen organizado? Y traigo esto a colación especialmente porque
si ustedes piensan en algunas manifestaciones, en casi todas las manifestaciones del crimen organizado, con excepción de la trata de personas, es muy fácil que a uno le resulte complejo definir a quién le genera daño y cómo se genera ese daño, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en la compra de un DVD falsificado, es difícil pensar cómo eso puede generar un daño. Y por tanto, lo que termina pasando es que como para la mayor parte de la sociedad civil se hace difícil sentir que el crimen organizado está generando un daño concreto, se hace difícil que esa sociedad misma denuncie las actividades del crimen organizado. Por eso me parece importante resaltar cuáles son los daños que produce el crimen organizado. Y esos daños se dan básicamente en dos planos, o tres planos agrupados en dos. El primero de ellos es a nivel de individuos y a nivel de comunidades. Básicamente eso tiene que ver con lo que mencionábamos antes. A nivel de individuos vamos a intentar ver la cooptación por parte de las organizaciones criminales, el tratar de generar alianzas, el tratar de generar lealtades, el tratar de construir legitimidad dentro de algunos territorios, en particular los territorios de menores recursos. Y en segundo lugar, cuando eso no funcione, siempre va a estar la violencia al alcance de la mano para garantizar, otra vez, el correcto desarrollo de esas empresas en esos espacios territoriales especiales, ¿no? Esto se da a nivel individual, pero también se da a nivel comunitario. Cuando pensamos en América Latina, pensamos en el caso de las favelas brasileñas, en el caso de las villas, en el caso de las barriadas, en general en espacios donde el Estado tiene algunas dificultades para ejercer su soberanía en forma efectiva y eficiente, y donde muchas veces las organizaciones criminales se valen de esas falencias para reforzar su relación, su lealtad con estos individuos. En un segundo lugar, pero muy relacionado a lo que decíamos antes, estos daños también se producen indirectamente sobre la democracia y sobre las instituciones. Básicamente, ¿por qué? Porque hay organizaciones criminales que tienen control territorial de algunos espacios, por más reducidos que sean, y esto va a variar de país en país en América Latina, pero lo cierto es que en la mayor parte de las estructuras criminales tienen control territorial de algún espacio. En el caso de Brasil podemos pensar en las cárceles, en el caso del PCC, en las favelas, en el caso del Comando Vermelho, lo mismo pasa en el caso de México, y los diferentes carteles, cómo tienen control territorial y hasta gobernanza criminal, esto es, establecen un orden alternativo al orden establecido desde el Estado, un orden social y un orden político alternativo al establecido desde el Estado, pero sobre todas las cosas construyen una relación de dominación basada en la legitimidad. Y me parece que esto es súper importante para entender qué daño le está haciendo esa construcción de poder a la democracia y a las instituciones democráticas en las que se termina desarrollando la criminalidad organizada. Entonces, básicamente lo que tenemos es que el crimen organizado es una forma particular de cometer delitos que tiene como objetivo último el beneficio económico, que utiliza la violencia y la corrupción para su correcto desarrollo, que se diversifica y se transnacionaliza para su correcto accionar. Esto como para resumir la primera diapositiva. Decía antes que el crimen organizado no es un delito en particular, sino una forma particular de cometer delitos. Y en concreto, estábamos pensando en cuáles son entonces esas manifestaciones, esos delitos particulares del crimen organizado. Y en esta diapositiva, ustedes van a ver las que son más importantes para nuestra región. No quiere decir que sean las únicas, hay más, pero en nuestra región las que más peso tienen son obviamente el narcotráfico, vinculado sobre todo al tráfico de cocaína. Tengan en cuenta que América Latina, Sudamérica específicamente, es el único espacio territorial en el que se produce
hoja de coca y a partir de ahí cocaína en 3 países, en Bolivia, en Perú y en Colombia. En ningún otro lugar del mundo existe esa materia prima, y a partir de ahí se la elabora para convertirla en cocaína y se la distribuye, casi diría, a nivel global. Esa distribución se puede generar desde la costa pacífica. Si ustedes piensan, bueno, más allá de que Bolivia no tenga mar, digamos, la salida de Bolivia suele ser, la salida de la droga que viene de Bolivia suele ser a través de Perú, pero hay una fuerte parte de la droga que sale por la costa pacífica, la costa colombiana del Pacífico, la costa peruana del Pacífico, por el Caribe y también por la costa norte brasileña, norte y nordeste brasileña. ¿Hacia dónde van esas rutas? Algunas van hacia Estados Unidos, que es el principal consumidor mundial de cocaína. Otras van como espacio de transición, de transporte, no me sale la palabra, hacia Brasil, pero luego continúan viaje hacia Europa o hacia África Occidental, o incluso hacia Sudáfrica, y a partir de Sudáfrica siguen hacia Oceanía. Y en el caso de los que salen del Pacífico, muchas veces, y en el caso de los que salen del Pacífico, muchas veces van hacia Australia, pero también tenemos algunas rutas que pasan desde África Occidental a Medio Oriente, y de Medio Oriente hacia nuevos mercados, como puede ser el mercado ruso, que son cada vez más importantes en términos de generación de dinero. Piensen que el costo de la droga es una cuenta que se hace entre riesgos y beneficios, y que en la cadena que va desde la producción hasta la distribución, ya sea en Brasil, en Estados Unidos, en Medio Oriente o en Rusia, incorpora una serie de intermediarios y de facilitadores que hacen que la droga sea cada vez más cara. Entonces, para muchas organizaciones, hoy por hoy es más conveniente intentar menos cantidad de droga, pero en Rusia, o menos cantidad de droga, pero en Australia, que es un mercado emergente casi tan importante como el norteamericano, en términos de, no en términos absolutos, ¿no? No en términos de cantidad de población, sino en términos de cuánta población consume cocaína por año. Entonces, es importante cómo de alguna manera el narcotráfico, si bien es cierto que se abre camino hacia los mercados, presiona a los mercados para generar una nueva clientela. Y en el caso de América Latina, obviamente no solo tenemos la cocaína, también tenemos drogas sintéticas, el fentanilo, en México específicamente, que viene de China, que ingresa a Estados Unidos después de haber pasado por México, y la marihuana, pero que es de distribución mayormente local. Todos sabemos, Paraguay específicamente tiene una buena cantidad de muy buena calidad de marihuana, y esa marihuana va a parar en su mayoría a los países limítrofes. Brasil es un gran consumidor, y Chile también es un gran consumidor, y muchas veces Argentina termina convirtiéndose en un país de tránsito de esa marihuana. En segundo lugar tenemos la minería ilegal, que es un tema difícil, pero muy interesante. Digo difícil porque involucra a un montón de cuestiones diversas. No es solamente la explotación ilegal de un espacio, de un recurso, como pueden ver en la foto de arriba a la izquierda de sus pantallas, porque suele darse en zonas, en el Amazonas, en zonas de alta forestación, donde se deforesta absolutamente para buscar oro de manera muy rudimentaria, donde la gente que trabaja en esos espacios está prácticamente esclavizada, donde además el dinero que recaudan por día es muy, muy poco, y donde además se mezclan otras actividades ilegales, como puede ser la de personas, no solamente con fines de explotación laboral, como decíamos recién, sino también con fines de explotación sexual, la seguridad ambiental, deforestación que mencionábamos, que se genera con el objetivo en realidad de explotar ilegalmente oro sobre todas las cuestiones, pero que también termina generando un negocio alternativo, que es el negocio de la madera.
y eso se ve muy claro en las fronteras de Perú con Colombia, incluso también Perú, Colombia y Bolivia, en la triple frontera de ellos, digamos. Pero la cuestión de la minería ilegal, hoy por hoy quizás no tanto, habría que ver en este año tan raro que tenemos, qué es lo que ha pasado con los números, pero hasta hace un par de años incluso movía más dinero que el narcotráfico en Colombia. O sea, cuando uno se paraba en Colombia, era más lo que generaba el crimen organizado a partir de la minería ilegal que a partir del narcotráfico. Sin contar con el daño que le está haciendo al planeta, ¿no? Que muchas veces se deja de lado, pero que no es una cuestión para nada menor. En tercer lugar, tenemos que hablar de la trata y tráfico de personas, como manifestaciones del crimen organizado que suelen estar vinculadas, pero que no son para nada lo mismo. Cuando hablamos de tráfico de personas, hablamos de un acuerdo entre dos partes en la que existe la voluntad de una o varias personas para moverse ilegalmente de un territorio a otro. Digamos, un ejemplo concreto es como desde Centroamérica, algunos individuos, sean centroamericanos o vengan de otros lugares del mundo, intentan ingresar a Estados Unidos o a México vía Centroamérica ilegalmente para quedarse de forma ilegal y conseguir trabajo en ese espacio. El problema de estos acuerdos que se generan entre las personas, su voluntad y los contratantes, digamos, que en muchos casos tienen forma de coyotes, por ejemplo, se los llaman coyotes o polleros en el caso de la frontera entre México y Centroamérica y entre México y Estados Unidos, es que muchas veces durante la travesía, que es una travesía larga, se modifican los términos de intercambio. Entonces puede ser, y suele ser, que durante la travesía una persona que había iniciado ese viaje de común acuerdo termina perdiendo ciertos derechos, empezando por no tener acceso a su propio documento y a partir de ahí no poder decidir sobre hacia dónde ir o cómo ir. Y termina siendo cautiva, siendo víctima de esa red a la que fue a buscar, a contratar para llegar al sueño americano, por ejemplo. Separado a esto, pero vinculado, como decía recién, tenemos la trata de personas. En la trata de personas, a diferencia del tráfico de personas, media un engaño. No hay una voluntad de una parte para ser contratada o para contratar un servicio. Lo que suele haber es un intermediario que busca explotar los puntos más débiles de algunos sectores de la sociedad, en particular suele darse en el interior, por ejemplo en el caso de Argentina, digo, ¿no? En el interior del país, en sectores de clase medio baja o baja, donde siempre los captores lo que están tratando de vender es una vida mejor, ¿no? Por eso el target es la clase media o media baja, porque lo que se está prometiendo es un traslado hacia el interior del país, que puede ser de una ciudad más chica, una ciudad más grande, puede ser hacia la metrópoli, o incluso puede ser hacia el exterior del país, donde lo que te prometen parece demasiado bueno. Y en esto es bastante interesante ver las campañas de concientización que se han generado, diría en toda América Latina, pero hace poquito vi, y de hecho lo tenía separado, no para ustedes, pero lo mostré en una clase, un videíto, por ejemplo, de una chica que se tomaba un bus en una ciudad del interior, con un papelito en la mano, que iba a buscar a alguien, y en realidad pensaba, bueno, mira qué bueno, esa chica se fue a la capital o a La Plata a estudiar, o no sé qué, y en realidad terminaba siendo víctima de un engaño, pensando que iba a trabajar de niñera o de modelo, de empleada doméstica, y terminaba siendo víctima de una red de trata. El problema con la trata básicamente es que es la explotación con fines sexuales o con fines laborales, que viola todos los derechos humanos habidos y por haber, conocidos y desconocidos, y donde además, una vez que se ingresa, pensar en la salida es difícil por lo menos. Hay algunos testimonios de gente recuperada de las redes de trata que son muy duros, pero lo cierto es que hay muchos más que se pueden
registrar en términos de recuperación, lamentablemente. En el caso de Argentina teníamos una buena base de datos de los testimonios, o mejor dicho, de los números de los casos recuperados, hasta los 2019, hoy por hoy no está más online, no sé por qué motivo extraño desapareció, entonces ni siquiera se puede rastrear cuáles han sido los casos recuperados en los últimos año y algo, en el último año y algo. Otra manifestación del crimen organizado que es súper importante y que a veces es casi imperceptible es el contrabando y son las falsificaciones. Y lo pongo junto porque muchas veces van de la mano. Pensemos en la falsificación de productos deportivos, pensemos en las zapatillas que no son Adidas, sino que son Avivas, o las camisetas de fútbol que no son originales, sino que son falsificadas, por decirlo de alguna manera. Pero eso también va de la mano con el contrabando de indumentaria, el contrabando de cigarrillos, el contrabando de juguetes, lo veíamos en una foto anterior, me parece. Fondos y falsificaciones que mueven muchísimo dinero. En el caso de la frontera de Argentina, Paraguay, por ejemplo, mueve más dinero el tráfico de cigarrillos, el contrabando de cigarrillos, que el contrabando de marihuana, a veces, aunque a uno no lo pueda creer. Y eso sí tiene un fuerte impacto en lo que el Estado recauda, porque obviamente de todo eso contrabandeado, el Estado no recauda impuestos. Entonces muchas veces Gendarmería, que es una de las fuerzas federales que está a cargo de combatir las manifestaciones del crimen organizado, está enfocada en combatir el contrabando de cigarrillos. Pero sobre todo el contrabando de cigarrillos, que es de los que más dinero. ¿Qué es? Quinto lugar, tráfico de armas pequeñas y livianas. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí lo que me interesa de esto es saber que más allá de la ruta lleguen, en líneas generales muchas veces las armas entran desde Paraguay y desde ahí se distribuyen, o bajan desde Estados Unidos, muchas veces que, así como la en esa misma ruta, pero en sentido inverso, armas y baja el dinero que va a ser lavado en el resto de los países sudamericanos. No sé si ustedes recuerdan, hace un par de meses apareció un allanamiento, en realidad, a partir de Barato, que actuaba en Argentina, en diferentes puntos de Argentina, que traficaba armas, en teoría, para las organizaciones criminales brasileñas. Más allá de este caso en particular, lo que me importa resaltar es que este tráfico de armas pequeñas y livianas lo que hace es alimentar la violencia de las organizaciones criminales que mencionábamos antes, la capacidad de coerción que tienen esas organizaciones a nivel comunidad sobre todo, pero también cuando combaten a las fuerzas del Estado, porque no van a creer que son solamente armas pequeñas y livianas las que están en manos de las organizaciones criminales. En muchos casos son armas de guerra directamente. Yo no sé nada de armas, pero digo AK-47, bazucas y armas realmente pesadas que hacen temblar al combate que los estados puedan llevar adelante estas organizaciones criminales. En sexto lugar, el lavado de dinero, que en realidad es una manifestación que atraviesa todo el resto. Si yo gano dinero, pero no logro blanquearlo, no logro que forme parte del mercado lícito, en realidad no me sirve de nada ese dinero. Y lo que yo siempre digo es, piensen en Pablo Escobar encerrado, cuando el Estado lo estaba acorralando, encendiendo billetes para calentarse porque no tenía gas. Digo, cuando vos no tenés cómo blanquear ese dinero, el dinero no es más que un papel. Entonces, para estas organizaciones criminales es sumamente importante, a partir del lavado de dinero y el blanqueo de activos, lograr que el dinero siga moviéndose y se mezcle con la economía formal, no quede siempre del lado de la economía informal. Y finalmente, lo que tiene que ver con el ciberespacio, que es esto que está tan de moda últimamente, sobre todo a partir de la cuarentena, que es el cibercrimen y la cuestión de la utilización
por un lado de la dark web, no solamente para la venta de droga, sino también para la venta de armas, todas citas por supuesto, sino también estas modalidades más pequeñas que tienen que ver con, como se dice, engrupir, me sale engrupir, con engañar, ¿sí? a usuarios, además que son nuevos en este espacio, en muchos casos, piensen en la explosión de usuarios que hubo de marzo a este momento, nuevos, absolutamente nuevos en Internet, que son muy ingenuos, que entran en cualquier página, que ponen números de tarjeta de crédito, número de tarjeta de coordenadas, por más que el banco te mande un mail 200 veces por día diciéndote no pongas nunca el número de las tarjetas de coordenadas. Bueno, todo esto tiene que ver con el cibercrimen y cómo el cibercrimen en pequeña escala, aquí estamos hablando, no a gran escala, se ve, o la clonación de tarjetas, por ejemplo. Brasil es uno de los países con mayores índices de cibercrimen, especialmente, insisto, en esta Entonces, esto es como para que tengamos una radiografía de cuáles son las manifestaciones del crimen organizado más importantes de nuestra región. Hay otras, Claro, por ejemplo, sí. Sí, te interrumpo un segundo antes de ligar con otro tema. Elías te pregunta si las rutas del tráfico de armas pueden estar ligadas a las rutas del tráfico de drogas. Se supone que sí. Y cuando digo se supone es porque no hay certeza en un 100%, pero como decía hace un ratito, cuando uno dice la ruta que sube con la droga es la misma ruta que baja con dinero y con armas, las dos cosas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un gran productor de armas, donde además es un país donde además es fácil comprar armas y por tanto después se hace más fácil sacarla, incluso legalmente, para después venderla en forma ilegal en otro lugar. Es una especie de triangulación, que es lo mismo que pasa con Paraguay. Muchas veces, en las armas en Paraguay, ingresan legalmente. El problema es que ingresan a otro territorio ilegalmente. Entonces es ese mercado gris, por decirlo de alguna manera. Y bueno, antes que pongas primera de vuelta, ¿no? Agustina te pregunta en qué medida la Deep Web es la facilitadora de los crímenes organizados. Bueno, no lo sé, sinceramente, no sé mucho de Deep Web o Dark Web. Sí sé que en los últimos años las organizaciones criminales, sobre todo narcotraficantes, las utilizan para vender grandes cargamentos. No estamos hablando de cuestiones menores, de microtráfico y demás. Estamos hablando por ahí de operatorias donde se comparte un container para llevar cocaína a Europa o a otro lugar, containers que a lo mejor mueven toneladas de cocaína. Entonces es muy difícil que una sola organización compre 5 toneladas de cocaína, y a veces, o por lo menos hay algunos reportes que dicen que lo que hay son facilitadores que venden espacios en ese container y para eso utilizan la dark web. ¿Cuánto más se usa? No lo sé. ¿Sí? Bueno, y ahí te pregunta Gonzalo Fogar cómo llega el narcotráfico a Australia, y Guillermo, si hay intercambio Brasil vía, no veo nada. GB adquirió Gran Bretaña. Ahí está. Ahí se me fue el chat. A ver si ¿Cómo es lo de Brasil? Espérame que subo, ahí estoy. Sí, intercambio. Brasil vía Gran Bretaña adquirió pistolas FN, Pfizer automáticas, perforan chalecos. Eso dice Guillermo. Es un entendido en armas, aparentemente. Será, no sé, yo, no es mi, como decía recién, no es mi palo, solamente tomo algunas cuestiones, bueno, en el caso del ingreso de esto, este último caso, digamos, que hubo de incautaciones, donde lo que se veía eran partes de armas que llegaban a Argentina, que se ensamblaban en Argentina, como se ensamblan los televisores, y que subían, en teoría, a Brasil a las organizaciones criminales. ¿Cómo llega la droga a Australia? Bueno, hay una criminóloga muy conocida que se llama Anna Sergi, que es italiana en realidad, que sostiene que es la 'Ndrangheta, que es una de las mafias italianas más poderosas, de hecho es una de las que está vinculadas también al tráfico de drogas a África Occidental, que es la que se encarga de llevar esa droga
a Australia. Lo que nosotros creemos es que básicamente las organizaciones criminales latinoamericanas llevan la droga hacia los puertos, hasta los puertos, y desde los puertos son estas grandes mafias, las más viejas, digamos, las más conocidas, las que se encargan del movimiento más importante, ¿no? Sobre todo hablando del sur, ¿no? Hablando del Puerto de Santos, digamos, el puerto que tiene que ver con San Pablo, hacia abajo, el puerto de Montevideo, el puerto de Buenos Aires y demás. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿O tenemos alguna más? ¿Tenemos alguna más? No sé si querés seguir y te las paso después. No, como quieras. Si no, acá te dice, ¿cuáles son los principales negocios legales que encubren estos negocios ilegales? Y si sabes cuáles son las principales actividades en este sentido, ¿no? Bueno, lo que te puedo contestar tiene que ver con los casos que se han descubierto, digamos, que se han desarticulado redes criminales y a partir de ahí, ¿no? Es lecciones aprendidas de expedientes judiciales, no es que uno sepa de otra fuente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del lavado por ejemplo, en el caso de Argentina, había un clan, que es el clan Loza, que se desarticuló a fines del año pasado, ya ni me acuerdo si fue a fines del año pasado o a fines del año anterior, creo que fue a fines del 2019, creo que fue el 2019. Es un clan que rompe de alguna manera con los parámetros de las estructuras criminales que solemos tener en Argentina, porque es un clan que es absolutamente transnacional, que funcionaba o funciona, y esto hasta uno no sabe en realidad hasta dónde la desarticulación relativa de la red del clan es una desarticulación efectiva y completa de ese clan. Pero lo cierto es que este clan, el clan Loza, funcionaba en Bolivia. Lo que hacía era transportar la droga desde Bolivia directamente hacia Europa, donde tenía también otro pariente que se encargaba de manejar la droga en España y en Portugal, y en Argentina lo que hacía era invertir. ¿Y en qué invertía? Que era la pregunta, ¿en qué lícitas invertía? Invertía en hoteles, invertía en estacionamientos, invertía en propiedades, y lo más llamativo del caso es que eran cuestiones o sea, espacios territoriales que no se vinculaban. Había inversiones en Mendoza, había inversiones en Mar del Plata, que digamos que como puerto podría tener alguna más lógica, había algunas inversiones en el norte del país, pero no en Salta lindando con Bolivia, digamos que hubiera sido a lo mejor lo que uno hubiera esperado. Lo que quiero decir con esto es que en realidad la diversidad es muy grande. Tiene que ver con las facilidades que te da cada marco normativo, en realidad. ¿Cuán fácil es? Y esto no lo sé, no tengo ni idea. Yo del lavado sé muy poco, o nada. Pero ¿cuán fácil puede llegar a ser comprar un estacionamiento, un parking? ¿Cuán fácil puede llegar a ser comprar una empresa que no está trabajando mucho, pero que tiene un buen score para salir fácilmente del puerto de Buenos Aires con un semáforo verde, sin tener que pasar por mucha revisión de scan de aduana? Esto también se hace, digamos, también de esa manera, que no tiene que ver necesariamente con corrupción, que vincula lavado de activos con negocios ilícitos. Entonces, lo que hacen las organizaciones criminales de repente es reflotar empresas viejas que ya prácticamente no trabajan o no exportan, para que empiecen a exportar utilizando su buen historial, si se quiere, ¿no? Entonces, a partir de ese buen historial, lo que se hace es este sistema de contaminación de containers, donde, por ejemplo, se sacan, como ha pasado, muebles rellenos de cocaína, carbón, la operación carbón blanco, carbón regado de cocaína por diferentes lugares. Bueno, en esto la inventiva, como digo yo siempre, no termina nunca, y a uno no se le ocurre jamás lo que se le puede ocurrir al narcotraficante para sacar 5 toneladas de droga. De cualquier manera, lo que uno ve también es que la mayor cantidad de drogas se saca en grandes buques. Y esos grandes buques a veces se cargan en la costa, pero muchas veces, y cada vez más, se cargan a partir de pequeños botes ya dentro del mar. O sea, ya pasadas las 200 millas marinas, ¿no? Entonces eso de alguna manera me lleva a un espacio gris donde no sé muy bien a quién le toca regentear qué es lo que pasa más allá de la milla 200, ¿no?
Esa es una cuestión que me parece que es importante resaltar. Nos titila el chat, Silvia. Sí, porque te preguntan primero si tenés alguna cifra respecto a personas extraviadas o perdidas, ¿no? Por el tema del tráfico en la Argentina. Y después Verónica te pregunta si hay campañas políticas financiadas por narcotráfico también. No, dice ella. Como poder haber, puede haber. No tenemos certeza y no tenemos pruebas, ¿no? Esa es la gran cuestión. Probar las cosas. Y sí, yo siempre cuento la misma anécdota. En mis entrevistas, en 2 ocasiones con un mismo fiscal, me sentaba el fiscal federal, ¿no? Que maneja todos estos temas, me sentaba y le hablaba de Nordelta, por ejemplo, y cada vez que le hablaba de Nordelta, el tipo me hablaba de la villa en San Martín. O sea, no, pero, o sea, claramente, quiero decir, estamos hablando de diferentes lugares dentro de la cadena, ¿no? De la estructura criminal. Uh-huh. Estaba claro que al fiscal le interesaba hablar de lo que pasaba en el microtráfico y lo cotidiano, y a mí me interesaba hablar en realidad de los tipos que movían la droga, no del microtráfico. Totalmente. Bueno, terminamos la primera tanda de preguntas y te dejamos que sigas. Y yo después te interrumpo en el medio. Vale, perfecto. Entonces, bueno, estas son entonces las manifestaciones más importantes en América Latina. ¿Hay otras en otros lugares del mundo? Sí, por supuesto. Por ejemplo, la primera que se me viene a la cabeza ahora es la piratería marítima, que acá, iba a decir, no existe. No existe más o menos, no existe como existe en el caso de África. Es distinta, tiene otras particularidades. Después, otra que no está acá, pero que es súper importante, no tanto para Argentina, pero sí, por ejemplo, para los países amazónicos, es el contrabando, la explotación ilegal de recursos naturales, ya sea de madera o de especies, o de pájaros, de especies protegidas. Si ustedes supieran las cosas que me contaban de cómo sacan huevos de araña dentro de zapatillas, una cosa espantosa. Pero bueno, digo, esto existe acá, pero existe en mucho menor medida de lo que puede existir en África, digamos, donde un cuerno de rinoceronte vale muchísimo más que 5 toneladas de cocaína, y además conlleva una pena muchísimo menor en caso de que te agarren llevándote el cuerno del rinoceronte. Entonces, esto también va a variar geográficamente no solamente la importancia de cada una de estas manifestaciones, sino ¿Uy, me fui o no? Está bien. Estamos, sí. Bueno, entonces lo que yo quería mostrarles en realidad era que el crimen organizado, que como decía al principio, muchas veces nos da la sensación de que no tiene ninguna víctima directa, salvo que pensemos específicamente en las víctimas de trata de personas, ya sean mujeres o sean hombres. Uno en general tiende a pensar que son solo mujeres para explotación sexual. No son solo mujeres para explotación sexual, hay muchos hombres también explotados laboralmente, sobre todo, y niños también, sobre todo en el interior, no solamente Argentina, en el interior de América Latina, en las fincas cafeteras, en el algodón, en la yerba mate, bueno, todas estas industrias, porque además tienen asociada culturalmente la posibilidad de que esos niños trabajen en esas circunstancias. Entonces, pero a lo que voy, para no entrar en esos detalles, es que el crimen organizado, que a veces parece no tener víctimas, representa costos importantes para las sociedades. Entonces, es una paradoja, ¿no? Como si no tiene víctimas, le cuesta al Estado y a la sociedad. Y acá lo que vemos es un trabajo hecho por Heitman y Torre, del Banco Interamericano de Desarrollo, si yo mal no recuerdo, donde se da cuenta de qué porcentaje del PBI gastan los estados para combatir al crimen organizado. En el caso de América Latina, que es la primera columna, digamos, del segundo gráfico, el que está de colores, se gasta 3.5% del PBI, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Ese 3.5% del PBI se gasta en gasto público, esto es Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, según cada país a quien le corresponda, en gasto privado, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo las personas deciden reforzar la seguridad.
alarma, rejas, perro, lo que fuere que la gente decide poner para hacer frente al crimen en general, al crimen organizado en particular, pensando en espacios de violencia. Los costos sociales, y acá no solamente se incorporan el costo de oportunidad, es decir, aquello que la gente no produce por estar trabajando para el crimen organizado, eso que no gana la sociedad por alguien que es ocioso. Y finalmente, los costos sociales vinculados al encarcelamiento, que varían mucho de país en país, porque también varían mucho las condiciones de encarcelamiento de esas personas que han sido detenidas en este contexto. Básicamente, entonces, nos quedamos con esta idea. Por un lado, con el dinero. O sea, ¿qué es lo que se pierde en el caso de qué pierden las sociedades frente al crimen organizado? Lo primero, y lo que muchas veces no se tiene en cuenta, es que pierden dinero. Pero lo que es mucho más importante es que pierden en seguridad. América Latina es hoy una de las regiones, o la región sin guerras más violentas del planeta. Concentra 8% de la población mundial y el 37.4% de los homicidios. Tiene una tasa de homicidios de 17 cada 100.000 habitantes, cuando la media mundial es de 6. El 50% de los muertos tiene entre 15 y 29 años, es decir, estamos hablando de una generación prácticamente que está desapareciendo. Y acá no está, pero además son hombres. El 90% de esos muertos son hombres. Y esta violencia, que yo hablo directamente de los homicidios, pero no son solamente los homicidios, es importante contar también otras cosas, contar robos, contar violaciones, contar secuestros, extorsiones. Lo que pasa con todos estos indicadores de violencia es que son muchísimo menos confiables. Entonces, cuando uno habla de violencia en América Latina y de violencia vinculada a la criminalidad en América Latina, suele referirse casi exclusivamente a los homicidios, porque son los menos escondidos, básicamente, aún con excepciones, por eso lo digo con cierto reparo, ¿no? Porque después también tenemos que sumar, por ejemplo, los desaparecidos, digo, hablando de México específicamente, ¿no? La cantidad de desaparecidos que no dejan de ser homicidios, en definitiva, pero que aparecen en los registros como desaparecidos y no cuentan de la tasa de homicidios que ahora les voy a mostrar específicamente. El término, el violaciones, por ejemplo, también es muy poco creíble. Ahora no tengo los números acá, pero en el caso de Argentina, donde el número de violaciones o el número de agresiones sexuales, no solamente violaciones, es bastante alto, igual obviamente es bajo, porque son los que se denuncian, ¿no? Y no todas se denuncian. El número de robos, con el número de robos pasa lo mismo, ¿no? Robos y hurtos, muchas veces hay que tomarlos juntos porque la policía muchas veces, para que no suban sus índices de robos, incita a manifestar como hurto algo que necesariamente no es hurto. Pero, por ejemplo, los secuestros y las extorsiones son todavía muchísimo más difíciles de medir. ¿Cómo hago yo para medir extorsiones si prácticamente no hay registro de eso? Entonces, y esto para ir cerrando, y ahí sí charlamos todo lo que quieran, el segundo gran costo que sufre América Latina a causa del crimen organizado es la violencia. Este es un mini resumen de lo que son las 50 ciudades más violentas del mundo del año 2019. De esas 50 ciudades más violentas del mundo, 42 son latinoamericanas. Pero lo peor es que 19 son mexicanas, y las 5 primeras son mexicanas. 10 son brasileñas, y 6 venezolanas. Después hay 4 o 5 sudafricanas, hay 3 o 4 de Estados Unidos, hay una de Jamaica. Ahora, fíjense, yo les dije en la diapositiva anterior, ¿no? Que la media de América Latina era 17 homicidios cada 100.000 habitantes. En Tijuana tenemos 130 homicidios cada 100.000 habitantes. En Vitoria, en Brasil, tenemos 60 cada 100.000, y en Caracas 75,6 cada 100.000 habitantes. Es decir,
que tenemos una pandemia de homicidios, y esto no lo digo yo, lo dijo la OMS hace mucho tiempo. En el caso de Argentina, no podemos ni comparar, obviamente, estos números. Nosotros tenemos, creo yo, una cultura de la violencia que no necesariamente incita a los homicidios. Lo que se ve como violento son otras cuestiones, como por ejemplo los robos o las agresiones sexuales, que aparecen, y también las amenazas, como aparecen en todas las provincias como los 3 delitos complejos más importantes, más denunciados. Pero en el caso de Argentina tenemos una tasa de homicidios de entre 5 y 6 cada 100.000 habitantes, es decir, entramos en la carrera de la violencia. Fíjense que no es casual cuáles son los países que forman parte o que tienen las ciudades más violentas. México es el principal corredor de ingreso de droga a Estados Unidos. Brasil, segundo consumidor mundial de cocaína, pero también corredor súper importante, no solamente en el sur, a nivel del Puerto de Santos, como decía antes, sino también en el norte, desde Amazonas, desde la triple frontera Colombia, Perú, Brasil, hacia la salida al mar en los estados del norte y nordeste, y Venezuela, que también, más allá de su situación política y social, también está muy vinculado a cómo gran parte de la droga colombiana sale a través de Puerto Cabello y a través de toda la costa venezolana. Para cerrar, creo que lo puse al final, sí, no sabía si ponerlo o no ponerlo, pero para cerrar quería contarles un poco, en este contexto en que estamos viviendo, qué cosas se ven como más claras que está enfrentando el crimen organizado, porque el crimen organizado, igual que nosotros, también ha sufrido un embate a partir de los confinamientos, a partir del aislamiento social, a partir de esto de no llegar nunca a la nueva normalidad, ¿no? Entonces lo que se ve, sí, es que el crimen organizado tuvo que adaptarse, tuvo que flexibilizarse, y que lo primero que hizo fue diversificar su portfolio de actividades. ¿Se acuerdan que lo decíamos al principio, no? Diversificar es parte de sus características, y entonces hizo uso de ellas. Y una de las primeras cuestiones que se empezaron a ver en los reportes, sobre todo de Interpol o de Europol, fueron cómo se vendían, muchas veces a través de la web, productos subestándar en términos de insumos médicos. Sanitizante o alcohol en gel que no servía, máscaras que estaban por debajo del estándar, que decían ser 3M y no eran 3M, supuestas vacunas contra el COVID-19, remedios contra el COVID-19, se vendía efectivamente. Después también lo otro que se empezó a ver cada vez más seguido fueron las estafas fraudulentas, esto del phishing en algunas páginas en particular. Esto motivó alertas de Europol y de Interpol, un poco lo que les decía hace un rato, ¿no? De un montón de usuarios nuevos e incautos que no conocen la red y que no conocen los trucos, digamos, que se manejan dentro de esa red. Eso también lo que llevó, y esto vinculado de alguna manera a las restricciones en la movilidad, porque tampoco hay que ser ingenuo y pensar que porque las fronteras estén cerradas, la droga va a dejar de moverse, ¿no? El que me diga que se usan solamente las fronteras legales para mover droga, me lo va a tener que mostrar a muerte. O sea, básicamente las organizaciones criminales no usan las fronteras legales para mover la droga. Si lo hacen es, como decía hace un rato, ¿no? Contaminando cargamentos, ese tipo de cosas. Ahora, si nosotros pensamos a nivel de América Latina, de Sudamérica en particular, pensamos en los países productores de cocaína, como les decía hace un rato, Bolivia, Colombia, Perú, y pensamos en cómo se mueve la droga, por ejemplo, en fronteras que son selváticas, en la frontera entre Bolivia y Brasil, o Bolivia y Paraguay y Brasil, no hay posibilidad por parte del Estado de controlar que no haya movimiento. Entonces, en realidad, lo que ha habido es, si quieren, un movimiento más lento
de los cargamentos. Pero también se han visto cargamentos mucho más pesados de cocaína. El año pasado los cargamentos solían ser de 1 tonelada, hoy por hoy suelen ser, o los últimos que se incautaron, llegaban casi a las 5 toneladas, lo cual permite que yo mande un cargamento cada tanto y con eso inunde el mercado europeo, por ejemplo. Tampoco se ha visto un gran incremento en los precios de la cocaína, ni en Estados Unidos, ni en Europa, como para hablar de falta de producto. Básicamente puede ser que haya caído un poquito la demanda, y entonces entre oferta y demanda se hayan más o menos balanceado. Lo que han hecho entonces muchas veces las organizaciones criminales, sabiendo que están restringidas hacia el exterior, es fortalecer su base territorial. ¿Se acuerdan que hablamos al principio? Esta construcción de legitimidad que se genera a partir de los espacios territoriales que manejan, aquellos donde ejercen gobernanza criminal o aquellos donde tienen sencillamente el control, y en esos espacios, por ejemplo, han repartido ayuda humanitaria, en México despensas, en Brasil jabón, por ejemplo, y alimentos. Esto se ha visto replicado en diferentes lugares. Y en algunos casos, por ejemplo en Colombia, se llamó al cese al fuego, o sea, hubo toda una conducta que tiene que ver con mejorar la relación con las comunidades. Ese mejorar la relación con las comunidades tiene que ver también con el pensar el día después, ¿no? Cuando sea que pase la pandemia, en el momento en que la pandemia termine, las organizaciones criminales pretenden volver a la vida que tenían, y para eso van a necesitar del apoyo de las comunidades. Y también van a poder utilizar esa legitimidad construida durante la pandemia para reclutar nuevos miembros, que en casos, además, donde la crisis económica parece que va a ser muy, muy dura, resulta bastante entendible que esos hombres, esas personas puestas en disponibilidad, si no son ayudadas por el Estado, sean reclutadas por las organizaciones criminales. Entonces, lo que vemos básicamente es que los Estados tienen que recuperar el control de estos territorios, y acá estoy pensando básicamente en, por ejemplo, las favelas en Brasil, o las cárceles en algunos espacios, no solamente en Brasil, sino también en Centroamérica, porque si no recuperan esos espacios que hoy están controlados por las organizaciones criminales, corren el riesgo de perder a las comunidades en las cuales se insertan. Y muchas veces perdemos de vista que en este sentido las mujeres pueden tener un papel central. No sé si ustedes habrán visto, para mí fue un ejemplo muy ejemplificador, valga la redundancia, cómo en algunas villas de capital, las mujeres fueron las que se encargaron de generar protocolos de ingreso a esas villas para que el virus no se propagara. De limpieza de las calles con lavandina, de limpieza de agua y jabón en el cuerpo cuando uno iba a entrar, de repartir alcohol en gel, de mantener la distancia social, y toda esta cuestión tiene que ver con el poder de estas mujeres, en realidad como líderes sociales, que se autoorganizan. Entonces, y acá con esto cierro, qué interesante sería si en lugar de autoorganizarse y quedar potencialmente expuestas a ser cooptadas por organizaciones criminales, si el Estado se valiera de ellas para ayudar a quienes lo necesitan dentro de esos territorios que hoy están controlados por organizaciones criminales, contando con el apoyo de estas líderes sociales. Esto era un poco lo que yo les quería contar. Obviamente a partir de acá, las preguntas que quieran, o nos vamos para donde quieran charlar, pero como para poner también un poquito de qué es lo que está pasando hoy, porque obviamente no es completamente normal tampoco lo que pasa en las organizaciones criminales. Bueno, muchas gracias, Caro. Súper claro todo. La verdad que me quedé pensando lo último que
lo último que decías, ¿no? Como si el Estado no usara esa capacidad organizativa, no solamente de mujeres, de diversos grupos para organizarse en diversas actividades, cómo no se podría reactivar distintos sectores de la economía, en vez de que terminen por la crisis económica todos en eso, ¿no? Hay que alertar también que el crimen organizado no sigue, sino que se replica. O sea, se recicla, eso quiere decir con el COVID-19, no termina, se recicla con el COVID-19 como el resto, como tratamos de hacer nosotros para seguir adelante, ¿no es cierto? Te paso una pregunta, así después todo el mundo puede preguntar, los que quieran, ya sea usándole la herramienta levantar la mano o escribiendo en el chat. Luciano te pregunta, que América Latina, algo de esto dijiste, pero igual por ahí podemos ahondar, dice que América Latina sea la región más violenta, puede estar relacionado de forma proporcional a ser también la región con enormes índices de pobreza y falta de educación, así como estados lentos e ineficientes. Yo te diría y metidos, ¿no? También, por lo menos si habláramos de África, hay estados involucrados. Y capturados, decimos nosotros, porque somos capturados, totalmente. Más sutiles. Totalmente. Pero, qué sé yo, si es por eso solamente, yo creo que no es monocausal, digo, me parece que esa es un poco la cuestión. Que haya grandes índices de, más que de pobreza, de desigualdad, me parece, puede ser que incite a la criminalidad más que a la violencia. Me parece que la violencia se explica de otra manera. Y acá pasó el chivo. El otro día, en la red Mundo Sostenible, que es una red de la cual el CECOT es institución fundadora, tuvimos un debate sobre cultura de violencia. Y fue muy interesante ver cómo en Brasil, los casos eran Brasil, México y Venezuela, cómo se va modificando la cultura de la violencia, cómo no es algo estanco. Y en el caso de Venezuela en particular, el expositor contaba cómo hace 25 años las cosas se concebían de una manera donde no se aceptaba, por ejemplo, resolver las cuestiones a tiros, sino que había una cultura de la legalidad que permitía apelar a otras herramientas sociales y jurídicas que hoy por hoy no existe. Entonces me parece que el tema de la cultura de la violencia y de la violencia en sí no está tan vinculada a la pobreza, sino que está más vinculada a la desigualdad y a la falta de respuesta por parte del Estado frente a algunas situaciones particulares, a la falta de resolución de controversias. Sí, absolutamente. Bueno, Elías te pregunta, ¿puede existir una movilización de estas organizaciones en el marco no solo de una expansión, sino buscando las mejores garantías para operar? Y en Argentina, ¿se podría dar un fenómeno similar con organizaciones criminales como por ejemplo el PSC? Bueno, yo ahí tengo una posición muy clara, que es que no. O sea, no, básicamente. No. Pero no, la respuesta corta es no. ¿Pero por qué? Porque al PSC no le interesa. No le interesa porque tiene una estructura muy, muy aceitada y muy bien desarrollada en Brasil, ahora o recientemente en Paraguay, en Bolivia, en menor medida en Perú y en Colombia. Y de hecho a principios de marzo estuvimos, cuando todavía éramos libres, estuvimos discutiendo con algunos colegas brasileños esto, y en realidad la conclusión es que salvo que el puerto de Santos se complique mucho, ¿no? Y esto se tiene que romper toda la cadena de corrupción que existe hoy por hoy, a partir de la cual el puerto se mueve como se mueve para el PSC, y teniendo en cuenta el tiempo que el PSC quiere entrar a Santa Catarina y el primero comando catarinense no se da por vencido y no logran vencerlo, y entonces es un puerto que podrían cooptar y que no terminan cooptando. Entonces solo si se truncara el puerto de Santos, se siguiera sin ingresar a Santa Catarina, se podría pensar en utilizar la hidrovía para sacar la droga por Argentina o por Argentina, por Rosario o por Buenos Aires o por Montevideo, da igual. Porque además el PSC se ha transnacionalizado, tiene una fuerte base de operaciones en Paraguay, y se sabe que parte de la droga que
viene de Bolivia, la parte de la cocaína que viene de Bolivia, baja por Paraguay hacia la hidrovía, ya no pasa solamente por frontera seca, por frontera territorial. Entonces ahí podría haber una posibilidad. Pero insisto, para el PCC, hoy por hoy, no parece negocio. Cuando se movió hacia Paraguay, cuando se movió hacia Bolivia, tenía otro objetivo que era acercarse a la cadena de suministros. Y al acercarte a la cadena de suministros, reducís costos. Venir hacia Argentina le incrementaría los costos. Bueno, te uno dos preguntas, ahora también relativas al PCC. Dice Juan Manuel, el PCC viene creciendo de manera exponencial en América Latina. ¿Qué opinión tenés al respecto? Algo de esto dijiste recién. Y después Luciano te pregunta, ¿los monos podría ser el ejemplo argentino del PCC, si bien su expansión parece haber disminuido? Bueno, por un lado el tema del PCC. El PCC tiene, bueno, acá hay una gran discusión incluso entre los informantes claves. Por un lado tenemos el PCC expandiéndose dentro de Brasil, y esto no le está resultando fácil. Hace unos años me encanta, a ver si encuentro las diapositivas, se las voy a mostrar ya que estamos hablando de esto. Hace unos años tenía presencia en unos pocos estados brasileños, 4 o 5, sobre todo los que están en San Pablo y los alrededores de San Pablo, porque es San Pablo es donde nació, y desde el 2000, y tenía un pacto de no agresión mutua con el Comando Vermelho, que es la segunda organización criminal más importante de Brasil. Ahora, desde, yo diría, octubre de 2016, cuando se rompió ese pacto entre el PCC y el Comando Vermelho, se empezó a ver, por un lado, la expansión del PCC dentro de todo Brasil para conseguir lo que tenemos hoy, que es básicamente que tenemos presencia del PCC como PCC, no como franquicia ni nada por el estilo, en los 27 estados brasileños, incluido, ahí les voy a mostrar el mapa, incluido el Distrito Federal. Lo que ustedes ven acá es un mapa en realidad que habla de la violencia, ¿no? Pero me parece que es súper interesante. La mutación de la violencia en los últimos 10 años, un poquito menos, pero el mapa es muy parecido para el 2008-2018. Los que están en azul y en celeste son los estados que desde el principio manejaba el PCC, que como pueden ver en el mapa de su izquierda, son los estados donde el PCC tiene alta influencia, que son San Pablo, Paraná y Mato Grosso. Los que están en azul de este lado, que no solamente no tienen una tasa de homicidios creciente, sino que tienen una tasa de homicidios decrecientes. Del otro lado también, en parte, gracias a esta expansión territorial de la que hablábamos, fíjense como el resto de los estados tienen una tasa de homicidios creciente, en la mayor parte de los casos de 0 a 0,6, es decir, pareciera ser moderada, pero tampoco es que es tan moderada, según el lugar en el que se plantea. O sea, ahí hay una homogeneización a partir de la construcción de la escala, ¿no? Pero después también hay algunos estados muy particulares que tienen una explosión de violencia, que son los que están en rojo más oscuro. Uno es Acre, que es el que está en la frontera con Perú, que es uno de los más calientes. Amazonas, que está rosita, pero que también es caliente, tiene que incorporar un nuevo actor, que no estaba presente en lo que decíamos recién, que es la familia Donofte, que es la que maneja la ruta del río Solimões, que a ver si esto me permite, debería permitir, no, tengo que esperen que lo pongo en pantalla completa. Esto es viejo, pero no importa. Los mapas son los mismos. Les quiero mostrar, a ver si me funciona el puntero láser o no. Si ya logro hacer esto, soy Dios. Por acá, más o menos, pasa el río Solimões, y por acá, por eso es tan heavy esta zona, sale gran parte de la droga que sale por el nordeste, que es la droga colombiana, básicamente, que sale por el norte y nordeste de Brasil. Antes les decía
y les hablaba del puerto de Santos, que está más o menos a esta altura, que la droga viene de acá, de Bolivia pasa a Paraguay, de Paraguay pasa a Mato Grosso, San Pablo, Santos, y se va, ¿no? Fíjense que en aquellos lugares donde el PCC tiene una alta influencia, estos estados, la violencia es baja. Donde tiene baja influencia, o media, según, la violencia es alta. Y eso tiene que ver, básicamente, con que el PCC, en teoría, cuando entra con muchísima fuerza, con muchísima violencia, pero una vez que logra, de alguna manera, la monopolización de ese espacio territorial, de ese estado, y no tiene que pelear más por la ruta de la droga, ni por el control territorial, se calma. Porque quiere tener una buena relación con aquellos que forman parte de esa base territorial, de ese núcleo duro. Porque el PCC además tiene un componente social, religioso, y esto es medio complejo, ¿no? Bastante fuerte. Nació como el sindicato del crimen, piénsenlo así. Nació para defender las violaciones masivas a los derechos humanos que se daban en una cárcel en particular. Y esto de alguna manera se va trasladando, a pesar de que la organización vaya cambiando sus objetivos, sí sigue bautizando a sus miembros, incorporando a una red, digamos, si esto fuera en círculos, ¿no? Sería el núcleo duro, los bautizados alrededor, y después un montón de gente que está alrededor de los bautizados, que muchas veces es familia, conocidos, amigos, familiares de esos bautizados, y eso le permite crecer a nivel territorial. Pero también hubo otra cuestión que fue la mala decisión, igual que en Centroamérica, del gobierno federal de trasladar a algunos de los líderes a diferentes cárceles en todo el territorio, de cárceles federales en todo el territorio, y lo que terminaron generando, en lugar de aplacar el problema, fue una mayor distribución territorial de este mismo fenómeno. Y volviendo al caso de los monos, en realidad los monos son muy marketineros, porque eran muy violentos en Rosario. Lo que tienen más en particular, si quieren, es que tenían, y bueno, y esto está visto en las condenas, ¿no? Una estructura policial que los avalaba, y que de hecho hay creo que 11 policías condenados en el juicio que tiene que ver con los moros, que siguen operando, vale decir, desde la cárcel, de otra manera, con menor influencia, con mucho menor control territorial y demás, pero que siguen operando. Para nosotros lo que tenemos en Argentina son estructuras criminales muy distintas a las que se ven en otros lugares de América Latina. Nosotros tenemos estructuras que son clanes familiares. Estos son organizaciones muy pequeñas que tienen de entre 5, 10, 15, hasta como mucho 30 miembros, que son muy cercanos, que tienen mucha confianza entre sí, lazos sanguíneos, lazos de solidaridad, código de silencio, todas estas cuestiones. Yo sostengo que hay 3 niveles o 4 niveles de clanes. Los que se manejan a nivel local, esto es, los que, por ejemplo, venden droga, armas, falsificaciones en un espacio territorial concreto. Los que se manejan a nivel regional, es decir, los que pasan de una frontera a la otra vendiendo esos mismos productos. Los que tienen un alcance internacional, y en esto hay un clan en particular que, por ejemplo, lo que hacía era, ingresaba la marihuana de Misiones, no me acuerdo el nombre ahora, la marihuana de Misiones, y de Misiones la vendía en Misiones, y después la llevaba hacia Mendoza, y de Mendoza la pasaba a Chile y la vendía en Chile. Entonces, traspasaba la frontera, tenía alcance internacional o transnacional. Y después, internacional, si quieres. Y una cuarta, que es la transnacional, que es, por ejemplo, el caso del clan Loza que les mencionaba antes, o el clan Castedo, pero que en realidad son excepciones, mucho más que la norma de las estructuras criminales que parece que tenemos en Argentina. Estas estructuras criminales transnacionales sí vinculan a por lo menos 3 países, donde además cada país en ese eslabón cumple un rol distinto. Por ejemplo, en el caso de los Loza, la droga se produce en Bolivia,
se traslada a Europa directamente, donde también ellos la regentean, y se lava dinero en Argentina. Insisto, el caso de los monos lo que tiene es que es muy marketinero, pero fuera de ser muy marketinero, no tiene mucho más. Ok, muchas gracias. Te paso una pregunta de Santiago, que te pregunta si hay ocasiones en que las milicias mercenarias se involucran con las organizaciones criminales. ¿Cómo hacen los estados para detener este conflicto que incita a un desafío mayor? Santiago, ¿te referís a las milicias brasileñas en las favelas de Río? Santiago, ahí te esperamos tu respuesta. Calculo que sí. Si es así, la respuesta es no rotunda. Las milicias surgen de alguna manera para combatir a las organizaciones criminales. Aunque también muchos dicen que surgen de los vicios de las UPPs, de las unidades de pacificación, a cualquier milicia mercenaria. Y lo que pasa es que otras en el... No en Brasil, dice. En otra milicia mercenaria en América Latina no se me ocurre. Ilumíname, a ver cuál alguna que se me esté escapando y que se te ocurra a vos en particular y a mí no se me está ocurriendo. Porque, por ejemplo, si vos estás hablando de la FARC, para mí no son milicias mercenarias, son otra cosa. Abre el micrófono. Sí, abrí el micrófono y decirlo si querés. Terrorismo y crimen organizado trabajan juntos. Ah, no, eso es de otra, perdón. Pensé que era de Santiago. Como no veo nada, ¿viste? Cada vez veo menos. El Zoom ha sacado lo poco que me queda en mi vista. Todo. Bueno, esto ves que yo me saco los auriculares, también es esto, porque me empiezan a doler los oídos. Sí, no, estamos... exceso de Zoom. Bueno, mientras... Total. Ahí está, no me anda bien el micrófono. En África puede ser, en África puedes tener, en el Sahel puedes tener ese tipo de cosas. Yo en América Latina la verdad que no es lo mío, no lo sé. Bueno, lo mismo pasa, lo que decía, no me acuerdo, otro colega que estaba preguntando por el terrorismo, el vínculo entre terrorismo y crimen organizado. En América Latina en general eso no se ve. No quiere decir que no exista, no es un no rotundo, es un no se ve, por lo menos tan cotidianamente. Sí, si pensamos en África, si pensamos en Al-Qaeda, en Magreb, incluso en Daesh, en el Estado Islámico, pero fíjense que se da al revés, ¿no? Es una organización terrorista que se vale del crimen organizado para financiarse. En el caso de América Latina lo que nos pasa es que no tenemos organizaciones terroristas, lo que tenemos son organizaciones criminales. Entonces la pregunta es si también se da la inversa, si las organizaciones criminales se valen del terrorismo para, no sé, por ejemplo, conseguir poder. Yo personalmente creo que la respuesta es que no. Yo no comulgo mucho con la hipótesis de convergencia en general. Me parece que en algunos casos en particular, y que siempre me llama la atención que es al revés, son organizaciones terroristas que usan el crimen organizado, no al revés. Después, Verónica te pregunta dice que ella tenía entendido que el tráfico de especies, o sea, el tráfico de animales, es el segundo mercado en el mundo, si puede ser que esto es así. Me mataste, no estoy segura. Me parece que es demasiado que sea el segundo mercado, porque yo creo que la trata es el segundo mercado, por una cuestión sencilla. A una persona vos la podés vender muchas veces. De hecho, es el único bien que podés vender muchas veces, visto como bien, ¿no? Visto como cosa, hago hincapié en esto. Yo siempre digo, tengo por ahí una crónica de una chica que se escapa, finalmente, después de 7 años de cautiverio, de una red de trata, no, de un cartel que la tenía sometida a la trata, donde se ve todo el recorrido, cómo empieza y cómo va desde lo más alto, digamos, desde lo más VIP, desde el trabajo más deseado, si se quiere, hacia lo más bajo de la cadena, ¿no? Y en el medio se la fue vendiendo, fue pasando de mano en mano. Tráfico de especies en particular, por más que puedan generar mucho dinero, es una vez. O sea, vos vendés, no sé, que además es complicado, un jaguar una vez. ¿Podés generar mucho dinero? Sí,
porque además pasa esto que decía antes, por lo menos, y esto es lo que nos contaba la gente de Interpol en una entrevista, ¿no? Lo que suele pasar es que el riesgo es muy bajo, porque suelen ser delitos escarcelables, de muy poco tiempo, entonces es mucho más redituable que te encuentren con, y además que requieren que la gente que te va a detener esté capacitada. Lo que les contaba antes, por ejemplo, de los huevos de araña, muchas veces pasa que en las aduanas los encuentran y no lo entienden como crimen organizado, no lo entienden como tráfico de especies. A lo mejor se lo sacan y lo tiran a la basura, o a lo mejor ni siquiera se lo sacan, o sea, porque ahí también hay una cuestión de concientización y de capacitación del personal que está en aduana. Pero definitivamente no creo que sea el segundo mercado del mundo. No tengo certeza, pero no lo creo. Y ahí también hay toda una cuestión, que fíjense que yo en ningún momento hablé de números, ¿no? De dinero. Como es un mercado ilegal, en realidad no se sabe cuánto dinero mueve. Y uno mira cifras y son tan absurdamente distintas que no tiene sentido hablar de números. Bueno, te paso dos preguntas relacionadas a la FARC. Una que dice en particular, en el caso de la FARC podemos hablar de un Estado ausente, y Guillermo que te pregunta si las FARC no terminan siendo un grupo criminal. Sí, las FARC disidentes al día de hoy, ¿no? O sea, hablamos, sí. no los que acordaron, porque los que acordaron de alguna manera se reencausaron, siguen teniendo un objetivo político y se reincorporaron a la vida civil, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay frentes disidentes de la FARC que sí, definitivamente siguen siendo organizaciones criminales y tienen como objetivo el profit, el generar beneficios económicos mucho más que otra cuestión, porque evidentemente, por más que ellos puedan alegar que a lo mejor las condiciones del acuerdo no eran las que ellos querían y demás, una gran mayoría decidió acordar, y solo pequeñas fracciones, que además es llamativo el espacio territorial que ocupan esas fracciones, decidieron no acordar. Totalmente. Después, como para cerrar y dejarte ir a descansar con tus niños que te deben estar golpeando la puerta. Sí, cerrada. Sí, me imagino, igual que acá, ¿viste? Estamos cerrados. ¿Cuáles son las nuevas amenazas? E instruinos en cuáles pueden venir, ¿no? Como nuevas amenazas. Ay, bueno, la bola de cristal no la tengo todavía. Me encantaría, pero no. En realidad no hay nuevas amenazas. Lamento romperte el corazón, pero lo que hay son amenazas no convencionales, les decimos nosotros. Son las amenazas que no vienen de los estados, que vienen de otro lado, que son transnacionales, que se diversifican, pero no son amenazas que no existían. De hecho, hay un capítulo en un libro que compilamos con una colega chilena que a mí me parece que es súper interesante, porque ella y otro colega hacen un rastreo de cómo van cambiando las amenazas con el correr del tiempo. Empieza con la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Quiero decir, el crimen organizado no es nuevo. Lo que fueron cambiando fueron los métodos que se utilizan, si querés. Lo mismo pasa con el terrorismo, no es nuevo, no es para nada nuevo. Entonces, yo creo que no son nuevas amenazas, sino que son amenazas no convencionales. ¿Cuáles son las que pueden venir? No lo sé. Para mí, el crimen organizado en América Latina es la amenaza más importante y es la que llegó para quedarse. Porque además, como decía hace un rato Silvia, ha logrado capturar algunos estados, ha logrado penetrar a las sociedades. Entonces, a partir de ahí parece muy difícil hablar de erradicarlas. Sí, sobre todo cuando tenés el poder enquistado, está como muy complicado, ¿no? En algunos lugares, yo no lo manejo, te dejo manejarlo a vos ni nada, pero me da la sensación únicamente, y desde la historia, ¿no? Y desde un continente más complicado como es el de África, me parece como muy complicado. Caro, te agradezco en el alma el tiempo que nos has dado a todos. Te vamos a dar a todos un aplauso virtual, pero antes te voy a comprometer para que me mandes algunos Open Journals para distribuirle a todos los que estuvieron en este curso, para que puedan seguir leyendo, para que les puedan salir
nuevas inquietudes, para seguir pensando, ¿no es cierto? Bien. Nosotros no buscamos acá ni cerrar el tema ni dar respuestas concluyentes, sino solamente plantear la discusión, ¿no? Y seguir pensando acerca de esto. Pensar, cuando todavía no habían entrado todos a la sala, estábamos hablando nosotros que ¿cuánto hace que hicimos la primera charla nosotras dos? Con el En grupo de marzo, no investigadores sé. en marzo, con el grupo de investigadores del IRI. Pasaron casi 4 meses y seguimos acá. Podemos ver la pandemia, como decimos siempre, de muchas maneras. Una de las formas que tenemos es seguir pensando en todo esto, ¿no? Seguir pensando en otros temas que siguen estando pese al COVID y que se reciclan con el COVID. Entonces está bueno pensarlo porque tanto digamos, la emergencia que estamos pasando como la nueva normalidad también tiene que ver con el crimen organizado y también tiene que ver con conflictos armados, con la economía, con un montón de cuestiones que parece que estuvieran congeladas, pero que no es así. Entonces, un poco el ciclo de conferencias tiene que ver con eso. Así que, Caro, te agradezco en nombre de todos, mi aplauso virtual para vos y mil gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, te voy a molestar con ese material para Pero, pasarle cómo a no, un todos los... placer. Muchas gracias por la invitación, de verdad para mí un placer estar. Y sí, te paso, tengo un montón, además defendemos fuertemente la idea de open source, así que tenemos libros, todo open source. Si no, no lo hacemos. Absolutamente, absolutamente, para poder difundirlo y que llegue a todo. Y te cuento que estuve haciendo un relevamiento mientras vos hablabas. Mira, tenemos gente de Córdoba, de Chaco, de Formosa, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de Misiones, de Neuquén, de Santa Cruz, de Corrientes, de Santa Fe, de Tucumán, de Provincia de Buenos Aires, Capital Federal y de España. Así que Muy bien, no nos falta nadie. más de 60 personas hablando de crimen organizado. Más que gracias, Caro. Mil gracias por No, un habernos placer. brindado todo tu conocimiento y te vamos a seguir molestando como siempre para que estés con Un nosotros. placer. Muchas gracias, buenas noches, cuídense, quédense en casa. Sí, Gracias. absolutamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias, Caro, otra vez. Chao, gracias.